Bien. Vamos a ir poco a poco concluyendo ya nosotros para que participéis en las preguntas, en las apreciaciones que estiméis conveniente. Y sí que está claro hasta aquí que la regla general era, como ha iniciado Torcuato, la evidencia que existiendo guarda de hecho o medida voluntaria que funcione, se excluye la judicial. Eso significa que la judicial es siempre subsidiaria. Y ya hemos visto 3 resoluciones en donde una dice esta afirmación, la del medio, absoluta, que siempre la judicial es la última ratio. La primera mezcla del síndrome de Diógenes el complemento de la capacidad, porque entiende que no tiene suficiente capacidad jurídica para decidir sin el apoyo, para la limpieza. Y la última es la que dice que cuando resulta gravoso el ejercicio de la guarda de hecho hay que pasar a una curatela. Sobre esa definición y afirmación de que la medida de apoyo voluntaria es la principal y la judicial subsidiaria, Belén nos quiere hacer una apreciación, cuando quieras. Una simple apreciación que deviene de los foros en los que he participado y los cursos que nos ha facilitado el Consejo desde la creación de la publicación de la Ley 8/2021. Los jueces nos hemos visto bueno, pues consolados de alguna manera cuando nos han excluido, vamos a poner así entrecomillado, de la adopción de medidas de apoyo cuando efectivamente hay medidas voluntarias, que entiendo que hay pocas, porque la sociedad no sé si está muy por la labor o no sé si tiene asumida la posibilidad de que esto existe y de que esto se pueda hacer. Las medidas voluntarias, por un lado, son escasas seguramente, pero sí que existe la guarda de hecho. Claro que existe la guarda de hecho, ha existido toda la vida. Si era lo que había antes de que las incapacidades fueran una locura en los juzgados. Toda la vida se ha cuidado a la gente mayor o en residencias o en casa, a los menores, o sea, los recién menores cuando tenían discapacidad, luego eran mayores de edad, se les cuidaba y no pasaba nada. Luego empezamos a incapacitar a lo loco y hasta aquí hemos llegado. Entonces, claro que nosotros nos vamos a retraer de la adopción de medidas judiciales en la medida en que nos podamos retraer. Y esto se ha comentado en más de un foro. No porque no queramos trabajar o porque queramos... No, esto no. Sencillamente la ley así lo dice y es así como tiene que ser, creo yo. Debe ser así, creo yo. Muy bien. Ese apunte solamente. Sí, me ha encantado esa afirmación en donde por fin se traslada quiénes eran los locos en el lenguaje antiguo, los que incapacitábamos. Dice, en aquella época en la que incapacitábamos a los locos éramos los que incapacitábamos. Y os aseguro que estábamos locos, es que estábamos locos. Y hay un libro magnífico que emplea esa terminología en esa situación, el pionero en la defensa de la integración de los locos en la terminología de la época, que es de Rodrigo Berkovich, La marginación de los locos. Y ahí es un jurista que vive, de los mejores civilistas que ha tenido este país y de los mejores luchadores por la integración de las personas con discapacidad, en donde evidencia que el libro primero del Código Civil denominado de la persona era una falacia. No regulaba el Código Civil ningún derecho de las personas. Y si lo volvéis a leer, no lo regulaba en ninguna medida. Desde llamarles cuando se adquiría la mayoría, locos, imbécil, ciego y de expresiones de ese estilo, hasta regular mentiras absolutamente increíbles. O sea, mentiras como, por ejemplo, ante la situación de la mayoría de edad y no tener capacidad para gobernarse por sí mismo, que eso
nos moriremos sin entender qué es. Yo no sé gobernar por mí mismo en tantísimas cosas. Y nadie, serio, desde empezar, si el que le gusta el chocolate, a ver si se gobierna para frenarle, el Código Civil te incapacitaba, entonces si ibas al juez y te preguntaba el nombre del rey de España. Ahora, joder, cómo va la cosa, que te pregunte quién es el nombre del rey de España y para acertar quién es, el emérito, el que viene y tal, y fallas y a la tercer fallo te vas a hacer puñetas y directamente te matan civilmente. O sea, estábamos locos, pero profundamente locos. Ahora creo que estamos algo, pero ya vamos saliendo, por fin metiéndonos esta ley en la cabeza. Y esta es la buena mentalidad, porque si uno ve la tutela, en este país se incapacitaba a la gente y se le nombraba un tutor, que lo hablábamos comiendo. El tutor te sustituía en todo. Desaparecías de la vida civil para siempre. Y era para vender un piso que necesitaba el pupilo para poder vivir y subvenir a sus propias necesidades. Se vendía el piso y directamente, en el mejor de los casos, decía: rinda usted cuenta de la aplicación del bien de ese piso. Seguía la historia de la tutela y fallecía el pupilo, iba a la cuenta general, y durante todo ese tiempo ni a uno se le había ocurrido, ni juez, ni fiscal, ni nadie de este país, preguntar cómo estaba la persona con discapacidad sometida a tutela. ¿Dónde estaba? ¿A qué tratamiento estaba incluido? ¿Qué se hacía para intentar que tuviera una vida mejor? ¿Qué se hacía para conseguir mejorar su discapacidad? ¿Qué se hacía para frenar que la discapacidad no fuera acelerada a peor? Nada de la persona con discapacidad. Eso sí, tú aportabas unos taloncitos en donde decía: bragas 2, sujetador 1, calzoncillos 3, calcetines 4, sumado 22 más 3, 27, los gastos y el ticket de cada braga, cada calzoncillo, se lo llevabas ahí al juez, si querías llevarlo, porque la tutela en este país ha sido voluntarista, es decir, si el tutor voluntariamente iba al juzgado se le controlaba, y si no, no lo llamaba nadie, porque no se saben las tutelas que ha habido en este país nunca. Y eso se ha empezado a hacer desde una temporada muy próxima que hemos intentado ver lo que hay. Y entonces tú creas una institución que sustituye a la persona con discapacidad, la matas y después no sabe quién es el tutor ni qué es lo que se hace. O sea, tan absurdo es que forzosamente yo creo esto es una reforma del ordenamiento jurídico contra sí mismo avergonzado, de llegar y decir: esto no es soportable, tenemos que llegar a otro régimen de cosas. Y ya en este régimen de cosas, con este funcionamiento que estamos viendo, estas modalidades de la voluntad y la posible intervención judicial de la voluntad, con un raciocinio lógico de cuando esto proceda, es donde tenemos que ir llegando siempre, pero por ese orden, siempre por final. Y ahora nos tiene que explicar Torcuato una cosa que yo no tengo claro, y yo creo que muchos tampoco, a lo mejor yo solo, que será lo normal, que es si es la posibilidad de que haya una guarda de hecho solidaria. Es decir, os pongo un ejemplo. Padre de una edad ya avanzada, con deterioro cognitivo, que tiene 2 hijos y los 2 hijos ejercen la guarda de hecho conjuntamente. ¿Y qué ocurre también, si eso es posible, en el supuesto de desaveniencia de esos 2 hermanos en el ejercicio de la guarda de su padre? Y le haremos una pregunta a Almudena después y ya paramos enseguida. Muy bien. Ya. Bueno, es un tema curioso, es un tema interesante que yo creo que yo lo indicaba al hacer el guión de la mesa, porque también es una de las, podríamos decir, debilidades de la guarda de hecho como tal, y que incidiría en esos 2 requisitos que efectivamente ya ha señalado el Tribunal Supremo en estas 2 últimas sentencias sobre la guarda de hecho, el comprobar en cada caso si esta es adecuada y si esta es suficiente. El texto del Código Civil establece efectivamente la suficiencia, ¿no? Y en otro de los preceptos habla de la adecuación. Entonces, ese es el requisito. Esta situación de hecho de tener varias personas
pues puede ser algo perfectamente normal. Un supuesto muy frecuente es el de la persona mayor con síndrome de Alzheimer o con un deterioro cognitivo que está siendo atendido por su hijo. Seguro que todos nosotros hemos visto situaciones incluso personales, familiares cercanas. Yo recuerdo a mi padre, a mi suegro y tal, pues, y los hijos pues se han procurado volcar en la atención y hacíamos turnos y ahora vamos yo, ahora me toca a mí, ahora voy al siguiente, etcétera, etcétera, y todas estas cosas. Y por tanto, bueno, se compartía desde el cariño con el padre o con la persona mayor, se compartía la atención, se compartía el cuidado del que veníamos hablando. Y, por tanto, pues no había alguien que tomara, que necesariamente, en algunos casos, en otros sí, que tomara un poco más la iniciativa, que tuviera un poco la posición jerárquica superior de decir, ahora tenemos que hacerlo de esta forma, sino que se había establecido. Todos podrían decirse que estaban desempeñando la guardia de hecho, pero eso tiene una situación jurídica documental complicada. Pongamos que efectivamente la entidad bancaria conocen a la familia y, por tanto, pues uno de los hijos va a hacer las gestiones y lo hace como guarda de hecho. Si lo conocen en el banco, ya en los bancos es muy difícil que conozcan a nadie. Han cambiado a todos los trabajadores mayores, ya todos son muy jovencitos y nadie conoce a nadie. Pero pongamos incluso que lo conocen. Bueno, pues fulanito viene para el desempeño de la guarda de hecho de su padre y administra su pensión, hace algunos gastos, etcétera, y lo puedo admitir porque lo comprendo. Incluso algunas veces ha venido con el padre. Pero Perenganito viene también otro día y también dice que también desempeña la guarda de hecho, con lo que la situación es, pues, nuevamente más complicada. En principio no tendría por qué ser incompatible. De hecho, el Código Civil, cuando habla de la curatela, no de la guarda de hecho, sí que establece por primera vez, rompiendo otra situación previa de la legislación anterior, que prácticamente parecía que solamente había que elegir a un tutor. Yo recuerdo muchas veces en los juicios, cuando había varios hermanos, el juez decía, póngase usted de acuerdo y elijan entre uno, pues yo no quiero más que un interlocutor. A mí no me vengan diciendo que lo vengan haciendo entre 2 o 3, porque si yo tengo que llamarlo y tal, quiero uno solo. Ahora ya el Código Civil habla de que la curatela puede ser compartida, con lo que analógicamente se podría entender que también la guarda de hecho lo sería, pero la complicación documental de esa situación es aún mayor de lo que podría ser en una situación normal. Aún así se podría solucionar con todas las posibilidades de solución de la guarda de hecho que ya existen, que ya se está arbitrando. El acta notarial, que impide que en un acta notarial pueda decir el notario que compruebo por notoriedad que hay 2 o 3 hermanos que están desempeñando esta situación, que el padre vive con ellos, que hace tal o cual cosa y yo lo puedo comprobar y documentarlo de esta manera. Cabría, por tanto, que esto se realizase. Pero yo lo indico más bien porque es otra de estas situaciones en las que vienen a señalar que la casuística, decíamos esta mañana o se decía esta mañana que la ley va por delante del derecho, ¿no? Que la casuística es a veces más complicada y que, por tanto, pues cuando nos encontramos con una fórmula como la guarda de hecho, que por su naturaleza propia no requiere formalización ninguna, pues entonces nos podemos encontrar con situaciones pues más difíciles que, sin embargo, no solamente son reales, sino que además hasta son positivas. Es bueno que esos varios hermanos se sientan implicados en la atención de su padre o de su madre. Por tanto, ¿por qué no buscarle una solución que permita que esto se pueda seguir realizando? Hay situaciones como esa, como las hay también, yo las conozco también como profesional, de hermanos que están absolutamente peleados entre ellos en la gestión del desempeño del interés de su padre. Y efectivamente en esa situación o hay que determinar quién puede desempeñar realmente la guarda de hecho o hay que ir a una figura de curatela que así lo determine. Ahora mismo yo tengo un procedimiento con varias hermanas, muy interesadas en mamá, pero también muy interesadas en el dinero de mamá. Y entonces hay que determinar con claridad cuando existe un conflicto de intereses, que ese sí está establecido con claridad en el 275, creo, 276 del Código Civil, y determinar cuándo concurre este y, por tanto, a quién inhabilita para desempeñar adecuadamente la curatela en este sentido. Y, por tanto, de ahí yo lo ponía como ejemplo esto para ver cómo la institución precisa en cada caso un análisis preciso, determinado, a la situación concreta. Y eso requerirá, además, otra de las grandes conquistas, y ya termino, estoy hablando casi más que moderador incluso, que ya es difícil. Me habéis metido de ponente, que lo sepáis. Efectivamente. Que
Ya me he ido yo de la idea de lo que pretendía Dios plantear. existe y te castiga. Efectivamente, claro. En fin, que la situación... el caso es que la ley obliga... uno de los grandes avances que también tiene la ley, que es la aplicación del artículo 12, de que las resoluciones que establezcan las profesiones de apoyo no son indefinidas, no son para siempre. Antes lo señalaba Gonzalo. Nombraba a un tutor y ese señor se iba con su resolución para toda la vida. Y duraba décadas y décadas para siempre. Y ahora el artículo 12 de la Convención establece y las resoluciones estarán sometidas a revisiones periódicas. Y eso se ha impuesto ya en nuestro Código Civil, por fin. Por tanto, dentro de 3, de 4 años, usted viene de nuevo y analizaremos y comprobaremos si la situación es adecuada y adoptaremos lo preciso. Y esa es la terminología, la naturaleza de la situación. Siguiendo siempre con lo que dices, te das cuenta, yo me engancho a tu caña de pescar. 2 voy a sacar conclusiones de esta. Aprovecha. Una, las hermanas que discuten entre sí y los hermanos, y esto recuerda aquella afirmación de que los cónyuges se conocen cuando se divorcian, directamente. Los hermanos se conocen cuando parte la herencia y los hijos se conocen en el envejecimiento, ante la vejez. Y hablabas del dinamismo, de las medidas de apoyo, de las que tú has estado refiriendo. ¿Qué significa eso del dinamismo de las medidas de apoyo? Pues significa que el ordenamiento jurídico, la Ley 821, ya la propia Convención, pero la Ley 821 nos está obligando a todos a huir de la existencia de una única vía. Es que se tiene que adaptar a la persona y al momento. Es decir, la resolución judicial tendrá que ser objeto de revisión y así lo tienen que establecer cuando se dicte la resolución judicial, los plazos de revisión, y habrá que solicitarla. Y las medidas voluntarias de apoyo también. Hay normalmente un apartado donde establecemos el plazo de revisión por algo obvio, porque las circunstancias de la persona cambian. Y tiene que adaptarse, igual que uno va a que le ajusten porque adelgaza o engorda un traje, pues si yo adelgazo o engorda o mis circunstancias son diferentes, tendré que adaptarlas para que sean eficaces, sean efectivas, sean suficientes y no tenga que dar lugar a que se adopte otra medida que supla esa medida voluntaria. Me encanta, Belén, porque has dicho, nos retraemos. No os retraéis. Estáis donde tenéis que estar. Los jueces tienen que estar donde tienen que estar, que es cuando hay controversia, cuando hay abuso, cuando hay insuficiencia, y gracias a Dios en este país vivimos en un Estado de Derecho y todos estamos bajo la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiero decir? Que todos estamos bajo el sometimiento de los jueces y tribunales. Aquí nadie... Por eso, la frase de «se desprotege», no se desprotege. Lo que pasa es que se va... Cuando no hay conflicto, cuando no hay controversia, cuando hay una situación ordinaria, ¿por qué vamos a judicializar si hay un montón de situaciones en la vida que se pueden solucionar y que se les puede dar cauce fuera del ámbito de los juzgados? Porque si no, además es que colapsaréis, porque si todo se judicializa... A lo loco era porque íbamos tan rápido. Claro. Yo me incluido en esa locura. Todos. Y luego quisiera lanzar un mensaje. El dinamismo, es necesario adaptarlas, es necesario prever plazos de revisión y que no hay soluciones únicas, que somos nosotros mismos los que tenemos que huir de las decisiones únicas. Yo he autorizado escrituras de medidas y acuerdos de apoyo. Se están haciendo, pero hay que hacer pedagogía. Hay que hacer pedagogía en las familias, en las propias personas con discapacidad, que tienen esa aptitud de formalizar esos planes de apoyo. Llevan tiempo. O sea, son maravillosos cuando te vienen esos informes sociales donde te indican en qué ámbitos necesita apoyo, en qué no, ámbito médico, ámbito tal, ámbito cual. Son a mí, y yo lo que hago es coger esas telas y darles forma jurídica, ¿no? Entonces, no hay soluciones únicas, queremos todos una solución y no la hay. Lo que tenemos que tener es esa pluralidad de mecanismos y cada uno conocer lo que es las posibilidades que nos da esta norma y creer que verdaderamente las personas con discapacidad y sus familias pueden ejercitar sus derechos. Y pensemos que hemos hablado de personas mayores y personas con discapacidad. Es que el abanico al que tiene que dar solución esta norma es tan amplio que no es la misma solución la que va a requerir una persona cuya aptitud para tomar decisiones cada vez va a ser menor por razón de edad o porque tiene una enfermedad degenerativa, por ejemplo un Alzheimer, donde cada vez va a estar más abocada a la representación,
porque va a ser necesaria, porque va a llegar un momento en que no va a poder tomar decisiones por sí, que una persona que a lo mejor que tiene una discapacidad, una enfermedad mental o una discapacidad intelectual, que está en pleno desarrollo porque tiene 25 años y está trabajando. Es que las medidas son radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, quitémonos, cuando yo hablaba de pereza jurídica, quitémonos esa pereza jurídica y demos a cada uno la respuesta adecuada. Quiero decirle una cosa. A mí. Mira, cuando habla del dinamismo, fíjate hasta dónde llegábamos, y en tono me da culpa porque era lo que me pareció una barbaridad, con la aquiescencia del Ministerio, del forense, del fiscal y de todo el mundo. Cuando veíamos a una persona de edad que ya estaba pues, con un inicio de Alzheimer o con un inicio de una demencia, lo mismo no estaba para una tutela, pero bueno, pero mira, si es que al final, dentro de 3 años, va a estar tutelado. Entonces, claro, el impedimento que luego teníamos de revisar, nadie nos iba a pedir una revisión de nada, pues venga, vamos adelante. Así hemos hecho las cosas. Muchos años, Sí, muchos años. Eso, gracias a Dios. Bueno, tenemos todos medidas preventivas, por favor. ahora ya llega el momento de vosotros. A ver qué preguntas, qué observaciones, qué aclaraciones. Estaban ellos, ¿no? Sí. Sí quería hacer una reflexión a raíz de lo que ha comentado Gonzalo, de esas distintas interpretaciones que ha ido realizando el Supremo. Creo que las 2 primeras sentencias no fueron de pleno, las 2 últimas de septiembre han sido de pleno. Yo creo que no han sido quizá tal y como las esperábamos. Yo creo que en general esperábamos una sentencia de pleno un poco más valiente, que diese un paso más allá. Y a mí me preocupa de esa sentencia. En cuanto a la fundamentación jurídica, no tengo ninguna pega, estoy completamente de acuerdo con la sentencia. Pero sí hay una cuestión que a mí me preocupa y que creo que puede dar lugar a que podamos retroceder un poco. Voy a leerla porque justo pensé que la había traído impresa, pero no. Dice la sentencia que es necesario atender a las circunstancias concretas para advertir si está justificada la constitución de una curatela. Hace referencia incluso a un contexto de revisión, en vez de una guarda de hecho. Y dice, es muy significativo que quien ejerce la guarda de hecho ponga de manifiesto su insuficiencia y la conveniencia de la curatela. No en vano es quien de hecho presta los apoyos. En ese sentido, me da la impresión de que el Supremo está diciendo que quien decide la suficiencia de la guarda de hecho son los guardadores. Y creo que eso puede ser un problema, porque esto puede ser un freno a los avances que se están consiguiendo en relación con distintas entidades públicas y privadas. Es decir, si yo le digo al guardador que si una revisión, bueno, el guardador, yo le digo al guardador que si en el banco le ponen pegas, yo voy a constituir una curatela, no voy a conseguir que el banco cambie su actitud. Si yo le digo al guardador que si me dice que le están poniendo pegas en una administración porque no reconocen la guarda de hecho y que yo le voy a constituir una curatela, no vamos a conseguir que la guarda de hecho sea eficaz y eficiente. Entonces, me parece que en ese sentido, ese matiz que hace el Tribunal Supremo, porque además es que en ese caso concreto, en un caso que venía de Álava, que conozco bien el caso y que realmente esta mujer, que era la esposa de la persona con discapacidad, no manifestó en ningún momento del procedimiento, ni en primera instancia ni en fase de apelación, que tenía problemas. Dijo que, por si acaso el día de mañana le ponían alguna pega como guardadora, quería una curatela. Creo que puede dar lugar a que no consigamos esos avances. Si no forzamos al banco a reconocer la guarda de hecho es una realidad, la guarda de hecho tiene una serie de facultades que atribuye el artículo 164 del Código Civil y hay que cumplirlas. Si le damos la vía de, bueno, no te preocupes, que te vamos a dar una curatela para que no te pongan pegas, al final estamos volviendo un poco al sistema anterior. Sí. No sé si me da un poco de miedo esa interpretación que ha hecho el Supremo de que al final quien decide la suficiencia de la guarda de hecho es el propio guardador. Indudablemente hay que oírle, hay que valorar si efectivamente esas pegas que se le están poniendo son porque la guarda de hecho no es suficiente. Puede ser que haya un patrimonio importante que gestionar, como se ha comentado, pues si hay una serie de acciones, una serie de participaciones, etcétera. Indudablemente una figura más informal puede no ser suficiente, pero en muchas ocasiones hablamos de cuentas corrientes, de depósitos que no tienen mayor complejidad jurídica y que probablemente una guarda de hecho con unas facultades del artículo 264 o en su caso la posibilidad de acudir a las autorizaciones judiciales del artículo 185 sea suficiente. Me da un poco de miedo esa interpretación. Esa sentencia, evidentemente, esa sentencia cuando salió y se pronunció causó pánico.
Causó pánico porque se dijo que era el sistema para agarrarse a la curatela como solución fácil. Y entonces ya volvíamos al silogismo de a la persona con discapacidad sin capacidad jurídica, la mejor forma de integrar su capacidad jurídica es revestirla de la figura más absoluta de medida de apoyo, que es la curatela representativa. Coincide extrañamente que el mismo magistrado de esta sentencia, Seoane Spielberg, también es magistrado que forma sala con la sentencia anterior, en donde se dice la afirmación rotunda que mientras funcionen bien la guarda de hecho y las medidas voluntarias, y así literalmente, lo que os digo, es como consta la sentencia, queda excluida la intervención judicial. O sea, frente a esta. Yo tengo una grandísima amistad personal con José Luis, ¿sí? Y le he hablado de este asunto. He de decir que el sentir es distinto a lo que se extrae de la sentencia. El sentir del propio ponente de esa sentencia. El sentir del propio ponente de esa sentencia es el de la sentencia anterior. E interpreta individualizada, está claro, de otra forma distinta a ti, que estuviste en la instancia, tuviste la inmediación, conociste el problema, y el Supremo no tuvo la instancia, no tuvo la inmediación, con lo que esa proximidad tuya genera la mayor seguridad de lo que estás instando e instaste, y aquellos desde otro punto de vista cogieron la perspectiva de que se le estaba perjudicando a la persona con discapacidad cuando el guardador de hecho no la ejercía agradablemente porque le generaba una carga y quería que fuera otra la situación, pero pensando en la persona con discapacidad también. Lo único que pasa es que con una solución que por ahí se pueden estar agarrando, como se agarran más operadores jurídicos que se dice ahora de los necesarios. Totalmente de acuerdo contigo. Esta mañana, a ver si me dan luz. Hola. Ya. Esta mañana, de hecho, ha comentado Adán, la fiscal jefe, que había que a los obstáculos plantarles cara. ¿Sí? Lo que pasa es que yo también comprendo el desazón de las personas con discapacidad y sus familias de otra barrera más, con lo cual también necesitamos actuar todos conjuntamente para que el salto de esa barrera que puede suponer, pues, el saltar ese obstáculo, ayudemos entre todos a que se salte. De ahí la actuación de Fiscalía con las entidades financieras ha sido maravillosa. El actuar todos juntos para que esos obstáculos que se nos están dando en la realidad no se den. Yo soy muy optimista por naturaleza, entonces, si jamás pensé que íbamos a ver la reforma del Código Civil, y la hemos visto, pues yo estoy convencida que dentro de 15 años, 20 años, los obstáculos que tenemos ahora, miraremos hacia atrás y diremos, eran obstaculitos, ¿no? Y tendrán que saltarse cada vez menos, ¿no? Estamos haciendo camino, la ley ha cambiado, decía José Luis también Seoane, es una ley bebé, es una ley que la estamos vistiendo, la estamos poniendo, le estamos dando alimento, está creciendo poco a poco, ¿no? Coincido contigo en que el hecho de que haya obstáculos no nos tiene que quitar cuál es el fin final, ¿no? La dignidad de toda persona y que esta ley efectivamente se aplique. Torcuato quería decir algo, ¿no? Yo, sin embargo, desde el otro ámbito, desde los que estamos en el otro lado del estrado, me congratulo de esas dos sentencias del Supremo, de esas dos últimas sentencias del Supremo, en el que efectivamente han matizado esa prioridad de la guarda de hecho, porque a lo que llevan es a lo que yo defendía antes. En cada caso, lo que no puede ser también es que también ahora mecanicemos la resolución y partamos de que lo fundamental y único es la guarda de hecho. No es así. Las medidas son diferentes y hay que adecuarlas a cada situación concreta. Incluso esa posición, yo lo comentaba antes, esa posición de cierta superioridad, de que yo soy el que le digo a lo que a usted le conviene, hay que matizarlo mucho con cada situación, con cada familia, con cada persona. Y no partir de que la única figura adecuada es solo la guarda de hecho, porque puede que no lo sea.
comprendo lógicamente tu criterio y lo que tú decías y es lo coherente con la ley, pero a veces utilizar, para que esto no se produzca, utilizar como ariete a la familia y que tenga que estar luchando contra la entidad bancaria o contra la entidad administrativa, pues no resulta cómodo. Yo le doy la razón a Ira, que ha sido mi fiscal muchos años, ¿verdad? Y nos dolió mucho, dolió mucho esto. Normal. Sí, porque es verdad que se tiene la sensación de que al final... Ya, Porque tenéis un pero contacto. se tiene la sensación de que al final es el banco el que decide si esto va a ser Total. una guarda o una curatela. Sí, sí. Y no ha sido el único caso que nos ha pasado, que nos ha llegado ahora a la Sí, audiencia, sí. que Las yo estoy en la pegas. audiencia. Las Las pegas. pegas de la familia, porque en el banco no me han bloqueado la cuenta y no podemos pagar la residencia. Claro, y al final dices, ¿quién es el que está decidiendo que esto es una guarda de hecho cuando la persona está perfectísimamente atendida, cuidada, cuando no tiene un gran patrimonio, cuando no se pelean los hermanos porque no hay, lo mismo solo hay un hijo? Porque el señor del banco que no te hace caso puede ser. es muy injusto, a mí me parece Totalmente. muy injusto. Sí, Y eso es verdad que es un trabajo que hay que hacer a nivel Conjunto, a eso conjunto, a nivel social. Y hay que hacerlo conjuntamente, hay que intentar que esas barreras y esos obstáculos vayamos removiéndolos entre todos, no solo una familia, ¿no? Sino bastante tenemos ya. ¿Alguna cuestión más? Sí, lo enchufan. Va solo. Sobre todo para Torcuato y para la magistrada, bueno, quizás porque es un tema un poco más jurídico, quiero decir que no es de medidas voluntarias, pero sobre todo en el caso de Torcuato, porque es de otra comunidad, y en el caso de la magistrada es la misma comunidad, pero bueno, por lo menos de otros partidos judiciales, por ver un poco, ¿no?, por dónde salen o saldrían por ahí. Bueno, yo creo que tenemos todos claro que la guarda de hecho no tiene que estar judicializada, es decir, no hace falta nada, ninguna resolución judicial. Entonces, claro, entre los muchos problemas que a mí se me plantean en la práctica, el primero es decir, bueno, ¿quién decide que aquí hay una guarda de hecho? Es decir, vamos a ponernos en el caso, mi madre está estupenda, ¿vale? Mañana voy al banco y el banco pasa por el aro y dice, mira, aquí Mari Carmen es la guardada de hecho de su madre. Pues, porque yo lo he dicho, es decir, la persona con discapacidad, como no hay que regularizarlo en ningún sitio, no se le va a escuchar tampoco. Con lo cual, lógicamente, todos esos principios que de alguna manera estamos queriendo o que pensamos que hemos avanzado tanto con la ley, lo cual es cierto, pues en eso no se está teniendo en cuenta. Luego, como no hay que regularizarla, si yo tengo una sentencia que me dice tengo una curatela asistencial representativa para este y este acto, eso sería una sentencia bien redactada. Pero una guarda de hecho, ¿cuál es el límite y la extensión? Es decir, ¿para qué actos soy guardador de hecho de mi madre? ¿No? Y en consonancia con eso, ¿cómo encajamos el artículo 118 del Código Penal, es decir, la responsabilidad penal, civil derivada de delito de los guardadores de hecho, en el caso que haya culpa o negligencia, al margen que creo que es más que una negligencia del legislador, porque lo ha arrastrado de la anterior sin tener en cuenta que ahora es una guarda de hecho nueva? O sea, ¿cómo lo encajáis, por lo menos en otras comunidades, en estos casos, lo que comentaba? La facultad de quien desempeña la guarda de hecho, de alguna manera la indica también el Código Civil, que viene a desempeñar la administración ordinaria, ¿no? La actividad cotidiana, la realización, incluso dice, de solicitudes de prestaciones económicas, de ese tipo, que forman parte de las necesidades de la persona, ¿no? Por tanto, ¿hasta dónde alcanza esto? Bueno, pues ya en estos 2 años y medio, casi 3 de aplicación de la ley, ya hemos visto situaciones diferentes. Es decir, yo tengo que hacer una disposición de una reforma en la casa que ya supone mover 20.000 euros. Bueno, pues ya habría que discutir si esto requeriría realmente autorización judicial o no. Si lo que tengo que hacer es lo que ya me establece el 287 de operaciones de mayor importancia, si lo que tengo que hacer es vender una finca para hacer la reforma de la casa, obviamente me tengo que ir a una autorización judicial. Volvemos a una figura jurídica abierta, que se tiene que ir perfilando también en la cotidianidad. Volviendo con el principio que no hemos dicho, pero que forma parte de toda esta figura, evitar conseguir la desjudicialización, ¿no? Conseguir evitar esas trabas que decíamos antes que se quería con esta figura. Ese es el planteamiento y ahí es donde habría que estar, y ese debe ser el criterio de sentido común con el que se actúe quien desempeña la guarda de hecho e incluso el juez si en algún momento tiene que intervenir respecto a actuaciones de ese tipo.
la relación con el ámbito penal del que decía, bueno, pues se puede producir, efectivamente, en situaciones en las que ya están manejando un cierto patrimonio, situaciones de mayores, por ejemplo, que ya tienen un patrimonio de ahorro, de bienes, inmuebles y tal, y que quien está desempeñándolo a veces confunde sus intereses con los de la persona, el famoso conflicto, y puede dar lugar a situaciones penales. Yo no conozco, y no lo conocemos en la red de juristas todavía, experiencias reales de que esto se haya producido. Con situaciones de fiscales quizás activos que dieran lugar a revisiones, a rendiciones de cuentas más exhaustivas y tal, en mayores comprobaciones, se podría dar lugar a que efectivamente se localicen situaciones de este tipo. Hoy por hoy todavía no, apenas conozco yo prácticamente. En alguna ocasión, Aida, haz memoria conmigo, no hemos, antes de la ley, antes de esta ley, cuando un tutor se ha quedado, un hijo se ha quedado con dinero, al rendir cuentas se ha deducido testimonio, luego en instrucción no se ha hecho nada, eso sí. En guardar, de hecho, no hemos tenido ocasión. Sí, lo único que pasa... Sí. 18 se refiere a la responsabilidad penal de la de delito por actuaciones de la persona con discapacidad. Es decir, ahora lo que viene a decir, lo que dice, vamos, que el guardador de hecho también puede responder civilmente. ¿Por qué? Pues porque arrastra un artículo de antes, de cuando el guardador de hecho solo podía ser una residencia. Bueno, ahora a la guarda de hecho es un concepto diferente. Yo por eso creo que el legislador, bueno, pues se ha liado, lo ha arrastrado y no se ha dado cuenta. Pero la realidad es que está ahí. Sería una responsabilidad civil invigilando, el guardador en este caso. Entonces, si yo no tengo límites y extensión, es decir, ¿cómo puedo responder? ¿Cómo se aplica ese artículo? Claro. Sí. Vamos El padre con los menores, igual. a ver, el problema es... vigilando de negligencia, situaciones de ese tipo, efectivamente. Pero es evidente que... Otra de las ventajas de la reforma, un instante solo, es que efectivamente se ha quitado el tema de responsabilidad civil que antes hacía que tanta gente, sobre todo con las personas con enfermedad mental, no querían ser tutores porque era responsable de todo lo que hacía tutelada. Eso se ha aliviado y ahora ya, por tanto, la persona responde por sí sola. Ahora bien, si hay una situación de negligencia, de falta de guarda de hecho, de falta de diligencia, tendrá que responder, pero eso ya nuevamente depende de cada situación, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que al no tener ningún tipo de regulación vamos a pensar que hay una negligencia. Bueno, ¿quién dice que yo soy guardador de hechos? Es decir, ¿cuándo empecé? ¿Cuándo dejé de serlo? ¿Con qué límites y con qué extensión? Si hay regulación, o sea, vamos a ver, la guarda de hecho tiene una regulación que es el 264 del Código Civil, lo que es el ámbito, ¿vale? La guarda de hecho se da en el hecho, en la situación fáctica. En la guarda de sí misma. Y el título habilita, o sea, ¿quién habilita a actuar? La ley, que es el 264. Entonces, un guardador de hecho puede tener funciones asistenciales. Cuando yo acompaño a mi madre, que está hecha una flor de 90 años, y le ayudo a ir al banco. El del banco B yo la estoy acompañando, punto. Pero la que está tomando las decisiones es ella, soy una guarda asistencial. La que nos da miedo es la guarda que ejerce funciones de representación, ¿vale? A mí me viene una persona y me dice, mire, señor notario, soy la guardadora de hecho representativa de mi madre, y le digo, mire, lo primero que voy a hacer es ir a ver a su madre. Porque usted me puede estar diciendo que es la guardadora representativa y su madre ser una flor, ¿vale? Lo primero es que constatamos que esa imposibilidad de actuación de la propia persona que necesita esa representación, la persona guardada, términos que no nos gustan, Torcuato, es verdad, pero que son los que tenemos que tener, ¿vale? Y esa guarda con funciones representativas, la ley le habilita para las prestaciones sociales, creo recordar, actos de escasa relevancia económica, pero siempre, como dice Gonzalo, enorme trascendencia humana, que normalmente suele ser gestionar una pensión para poder pagar la vida diaria, ¿vale? Y cuando esa persona requiera actos trascendentes, ¿va a estar su señoría haciendo una autorización judicial? ¿Sí? El problema es los actos ordinarios que nos estamos encontrando con las barreras, nada más. Sí, una cuestión en esto. Yo cada vez que oigo a lo largo de mi vida profesional la preocupación por la responsabilidad penal de la persona que ejerce la guarda, de cualquier tipo. No, pero yo también pienso en la penal. Están las dos pueden caer perfectamente. Siempre hay una regla. Primero, que con solo que la traslademos a la relación que tenemos con las personas con capacidad,
si se puede eso ya distinguir, es la misma. ¿Cuántas veces eso ha ocurrido en la vida normal en la relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que voluntariamente hemos aceptado el título que en derecho se denomina posición de garante? Todos los días. O sea, yo me voy al colegio y recojo a la amiga de mi nieta. Yo no he pactado con nadie qué responsabilidad voy a tener y dejo de tener, pero yo he asumido ser el responsable de lo que le pase a la amiga de mi nieta porque soy su garante. Yo voy a la residencia y voy a recoger a una persona mayor que es amiga mía, vecina, y saco a dar una vuelta con ella. No soy su guardador de hecho, pero en ese acto vital soy su garante. Las posiciones de garante se adoptan en derecho o bien por mandato legal, que es la patria potestad, por ejemplo, o la guarda de hecho, y tú tienes el problema de qué es lo que puede hacer el guardador de hecho y en qué ámbito. Pues lo que haya hecho, y si lo ha hecho, se examinará con la prueba. Y se verá si lo ha sido en el ámbito de lo que establece la figura de la guarda de hecho o se ha excedido. Y si ha adoptado una postura de garante y la ha ignorado o la mal ha ejercido, se verá la responsabilidad, individualizando en cada caso, no hay más problema. Ya, pero, a ver, yo lo que quiero decir, vamos a poner un caso un poco burdo, ¿no? Pero vamos a pensar que mi madre vive sola o tiene una ayuda domiciliaria de hora y media, pero bueno, yo paso de vez en cuando, pues a ver cómo está, que todo está bien, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor los vecinos me dicen, bueno, es que tu madre igual no tenía que vivir sola porque ayer pasó no sé qué. Bueno, pues yo paso por aquí y veo cómo está, pero igual de repente no paso en un mes y casualmente ese día pues da fuego al edificio y encima pues mata a 3 o 4 por el mismo precio. Entonces, ¿realmente era guardador de hecho? Pues fenomenal. sí, Y entonces, pasaba por ahí, pero estamos confundiendo Bueno. el acto heroico del guardador como el acto con responsabilidad civil. El derecho no le exige heroicidad a nadie, so pena que se ponga en una situación de ser héroe, es decir, que sea bombero, que sea policía, que trabaje en una situación de riesgo heroica que le va en su nómina y en su función. No, yo creo que estamos excediendo, yo creo que estamos planteándonos la utopía inexistente, que eso sí que puede, eso puede dar miedo al guardador de hecho. Quería decir un poco esa especie de culpa mía invigilando. ¿Por qué? Pues porque yo sabía o podía saber o alguien o debía saber pues que el fuego no estaba bien, ese tipo de cosas, no que obviamente voy a ir a salvar. No, pues entonces lo que haces es, el juez cuando llegue y el fiscal te va a acusar simplemente porque tú has bajado a comprar el pan estando tu madre en su casa y en ese momento ha abierto el gas, ha encendido y los 5 minutos del pan, después el fiscal te va a decir, usted tiene que estar ahí fijo. O sea, que tiene que ir usted al centro de salud y ha pasado eso. ¿Usted por qué va al centro de salud? Claro. Fijo ahí también. O sea, no es posible. Interpretemos el derecho con un sentido elástico y real. No te exige el derecho en este país, ni en ninguno civilizado, actos heroicos. No le pongamos miedo a la guarda de hecho. A ver. Miedo me das. ¿Me oigas? No, yo comprendo lo que Mari Carmen plantea. Yo voy a poner un ejemplo de una situación que conozco personalmente. Conozco a una mujer cuya madre la ha autorizado para gestionar sus ahorros, sus cuentas corrientes, cuya hija le ha gestionado la prestación de viudedad ante la entidad gestora correspondiente. Mediante un poder específico le ha gestionado la enajenación de un inmueble en un territorio ajeno al que viven las dos, donde la asistencia médica la decide la hija, no la madre, que no está discapacitada formalmente o legalmente, y decide cuándo le lleva al médico con criterios absolutamente autónomos. ¿Esto es una guarda de hecho de facto? Pues puede ser una guardia de hecho de facto, pero no ha habido ningún acto con relevancia jurídica formal previo para la configuración de esta guarda de hecho. Y como estas situaciones hay 1000,
1000, ¿eh? Quiero decir que a mí ¿Y me qué- parece, y y qué- yo sé y que qué la ha pasado? legislación ¿Qué ha actual pasado? convalida estas situaciones. No hay ¿Qué nada, ha no hay pasado? nada novedoso, pero ¿cuál es no el hay nada problema, Emili? anormal en Pero esto. ¿dónde está el pero ¿Pero dónde está el problema, Emilio? en ningún sitio, Está porque, por eso. porque ya está Todos en la estamos ley. O sea, acuerdo. vamos a ver, Siempre ya está Emilio, en la ley. Emilio, mi Pero madre es que tiene... cuando se habla- Porque vas se contra habla de nosotros. eventuales Claro. responsabilidades Tienes penales, manía. de eventuales responsabilidades No ha pasado civiles. nada. Hombre, estamos hablando de una madre y una hija. Es que Claro, Claro. no han hecho nada No ha todavía. pasado nada. De lo que has descrito todavía No no he han visto hecho de nada. dónde está el ¿A ti te problema? gustaría que hubiera pasado algo para tener polémica? Pues no. No. Podrá pasar. Gracias a Dios, igual que la salud, lo he dicho al principio, Perdón. no se manifiesta en el hospital. La vida de todos nosotros va al margen de las situaciones anómalas y del ámbito judicial, ¿o no? Sí, por Esa es Dios, la sí. vida ordinaria. Dichosamente. Dichosamente. O sea, Rafael, perdón. Nos ayudaría mucho que cuando se constata en el procedimiento judicial la existencia de una guarda de hecho que es suficiente, no se archive inmediatamente sin más. No se diga, se archiva el procedimiento sin más, sino que realmente se haga la indicación de que se ha constatado esa guarda de hecho, de quién es la persona que la ejerce, y ya por pedir un poco más que se recuerde en la resolución las facultades del 264. nosotros lo hacemos a las Eso nos ayudaría mucho a los que estamos en contacto con las familias y con las entidades. Y eso es algo que, insisto, sería de gran valor de cara a la actuación en entidades bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me atrevo a decir que revisando el protocolo de la Fiscalía con las entidades bancarias, incluso hace referencia a la cuantía que se considera gastos idóneos de una persona que puede, digamos, administrar el guardador de hecho. Creo que sería de gran utilidad. Hombre, hay que pedirlo. Animo a los compañeros y compañeras también que lo pidan, ¿no? Pero, desde luego, la limitación de se acabó, se archiva y punto, creo que no, que se puede quizá mejorar y sería de gran ayuda. Y se hace, a ver, bueno, tú lo sabes, a mí me han recurrido cuando estaba en el juzgado de familia pocas revisiones porque yo al final ponía que que se dejaba sin efecto la declaración de incapacidad de fulanito de tal que se había dictado previamente por sentencia fecha cual y porque se encontraba y no se establecían medidas de apoyo porque se encontraba bajo la guarda de hecho de y yo le he puesto el nombre al guardador o a los guardadores, ¿eh? No, a veces he puesto dos. Eso ha ayudado, eso sé que ha ayudado, no he hecho nada tampoco, poner un nombre, pero sé que ha ayudado a la gente, bueno, pues un poco con los bancos y un poco, ya no me he atrevido a más. Rafa. No he puesto más, porque al fin y al cabo estábamos modificando y diciendo que había una guarda de hecho, ya no. Sí, pero si no es más que recordar lo que dice la propia ley, pero si ya lo ponéis en la resolución, eso ayudaría mucho. Y luego el tema de la responsabilidad. A ver, yo recuerdo un artículo perverso que había en la ley, la reforma del 83, que decía que el llamado a la tutela que no hubiera promovido la constitución de la misma sería responsable de los daños y perjuicios causados, ¿no? Recuerdo una sentencia antigua de la Audiencia de Valladolid que los sobrinos de una señora que se dejó los grifos abiertos y vivía en un tercer piso, cuando el agua llegó a las lonjas de abajo, avisaron a los sobrinos, les hicieron responsables porque no habían promovido la incapacitación. Claro, esto ha desaparecido en la ley 8, ya no hablamos de esto, ¿no? O sea que, bueno, creo que en ese sentido, lo que decía Torcuato, vamos avanzando en la equiparación. Yo para la acreditación de la guarda de hecho, permíteme que la cita esta mañana también a la fiscal jefe, la existencia de las actas de notoriedad de constatación de la guarda de hecho. Existe una circular donde además se hace constar todo el procedimiento, se tiene que ver a la persona, la documentación que es necesaria, desdoblamos porque los expedientes no tienen que circular, luego tiene que circular solo el título que habilita, ¿no? El título que acredita la existencia de esa guarda por notoriedad, porque es una situación de hecho, y recordamos el ámbito que es el 264, con esa finalidad, facilitar, ¿no? O sea, el problema de la guarda es la acreditación, ¿eh? Está claro. Se llegó incluso al principio de la entrada en vigor en la ley, llegamos incluso a hablar en alguna de las reuniones, yo no sé si con las fundaciones, no lo sé, es que ya no recuerdo. Se llegó incluso a hablar de la posibilidad de que se certificara en el juzgado, hacer alguna especie de certificación o algo de quién era el guardador y de que no se llevó a cabo porque no se podía hacer.
sobre todo porque estaba el acta de notoriedad de los... Claro. de Las las situaciones de notarias, claro. hecho se acreditan a través de acta de constatación de una situación de Pero, hecho. vamos, sí, se comentó, claro, el que la persona que había tenido siempre su papelito de nombramiento de tutor, pues ahora ya no lo iba a tener y Querían un papelito. querían un papelito. Es así. Sí, así es. ¿Alguna cuestión más? Les hemos agotado. Pues muchísimas gracias por aguantarnos estoicamente.